Red Más Internacional. Y de esta manera, con adelantos de algunas noticias que hoy tenemos para ustedes, les damos las buenas noches y la bienvenida a esta emisión de Red Más Internacional. Entramos en materia. Entre el caos, las manifestaciones y los desmanes, la ciudad de Estrasburgo, en Francia, vivió momentos de terror después de que un hombre abriera fuego en un mercado navideño. 4 personas murieron y otras 11 resultaron heridas en el atentado. Momentos de terror vivieron los habitantes de Estrasburgo, ciudad ubicada al este de Francia, luego de que un hombre abriera fuego indiscriminadamente en uno de los mercados navideños más populares. El atacante se dio a la fuga, pero la policía logró acorralarlo en un barrio aledaño al lugar de los hechos y, según el diario francés Le Figaro, el hombre de 29 años está herido. El atacante ha sido identificado. Mientras hablo con ustedes, una operación policíaca se está llevando a cabo. No tengo más que decir, como pueden entender. Es conocido como un criminal común y no tengo más que compartir con ustedes en esta instancia. Actualizaré la información en el momento que esté disponible. Gracias. Pese a que las autoridades galas aún no han hecho pública la identidad del atacante, aseguran que estaba registrado en el fichero S, es decir, en el archivo de posibles riesgos para la seguridad de Estado, y que tiene antecedentes penales por delitos de delincuencia común. El Parlamento Europeo, cuya sede se encuentra en Estrasburgo, ha sido cerrado y hasta nueva orden nadie podrá abandonar el lugar. Como medida preventiva, a los diputados y al resto del personal se les envió un correo electrónico pidiéndoles que se mantengan cubiertos. En el ataque, el que aún no ha sido catalogado por las autoridades ni por el gobierno francés como atentado terrorista, murieron 4 personas y otras 11 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Durante esta semana, la Fuerza Aérea de Rusia realizará ejercicios militares en territorio venezolano, una operación aplaudida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien advirtió estarse preparando para defender el país hasta el último palmo de ser necesario. Las fuerzas militares rusas están en Venezuela, un motivo de celebración para el gobierno nacional que lo presenta como un intercambio de vuelos operativos. Tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela. La flotilla, que integran más de 100 militares, está encabezada por 2 bombarderos supersónicos con capacidad nuclear. Que nadie en el mundo tema por la presencia de estos aviones logísticos, bombarderos, cazabombarderos estratégicos que han pisado territorio venezolano. Nosotros somos constructores de la paz y no de la guerra. Más componentes rusos llegarán durante la semana. El gobierno defiende la operación al denunciar las alianzas militares de los Estados Unidos con países de la región. También nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. La operación tomó por sorpresa al Parlamento, que controla la oposición. A partir de este hecho, la Asamblea Nacional investigará la cooperación militar con Rusia, que según la ley debió tener la aprobación del legislativo. Se habla de la presencia de cerca de 300 hombres, lo que sin duda alguna no es una flota para una misión de paz, no es una flota para una ayuda humanitaria, sino se constituye en una amenaza para la paz de los ciudadanos y la paz del continente. Los expertos en defensa reconocen el poder disuasivo del armamento que llegó al país, en especial los 2 bombarderos Tupolev 160, los aviones de guerra más grandes del mundo. Esos son unos aviones que son considerados armas estratégicas. Son capaces de entrar en lo profundo del territorio de un país enemigo y causar un daño importantísimo. Una reacción en el resto de la región sería previsible. Si la Federación Rusa da demostraciones de poderío en costas americanas, obviamente un poder hegemónico como el de los Estados Unidos, que es el principal contendiente de un país como la Federación Rusa. Para algunos venezolanos, agobiados por sus problemas ya conocidos, la noticia no suma ni resta en cuanto a la solución de la crisis. Estados Unidos y algunos países de la Comunidad Europea se encuentran con la oposición y él está diciendo, pues conmigo están los chinos y están los rusos. Entonces ese es un enfrentamiento de fuerza que no le ha resuelto nada al país. Otros, sin dudarlo, defienden la alianza ruso-venezolana. Excelente, porque no vamos a esperar que nos
choquen para no saber salir a la calle sin saber lo que vamos a hacer. Los ejercicios militares ocurren tras la reunión que sostuvo en Moscú la semana pasada el presidente Nicolás Maduro con su par Vladimir Putin, donde ya se había acordado convenios para el mantenimiento y reparación de armas venezolanas. Y por supuesto, la llegada de estos dos bombarderos rusos a Venezuela generó un cruce de pronunciamientos entre Moscú y Washington. La Casa Blanca calificó a los gobiernos de Nicolás Maduro y Vladimir Putin como malgastadores de fondos públicos, mientras que el portavoz de la presidencia de Rusia rechazó estas afirmaciones. Uno de los funcionarios de la Casa Blanca que reaccionó ante la llegada de los bombarderos rusos a Caracas fue el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. El gobierno de Rusia ha enviado bombarderos a medio mundo alrededor de Venezuela. Los rusos y los venezolanos deberían ver esto por lo que es: dos gobiernos corruptos, malgastando fondos públicos y reprimiendo la libertad mientras su gente sufre. En ese mismo sentido también se pronunció el senador republicano Marco Rubio. Es alarmante que Rusia haya desplegado aviones bombarderos a Maiquetía, en Venezuela, después de la reunión de los dictadores Maduro y Putin. Este es otro ejemplo de la amenaza que ambos regímenes representan para la estabilidad en la región y la seguridad nacional de Estados Unidos. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó como muy poco diplomáticos los señalamientos de Pompeo. En cuanto a lo de los fondos públicos, no estamos de acuerdo, sobre todo porque no es apropiado hacer ese tipo de comentarios por parte de un país que con la mitad de su presupuesto de defensa podría alimentar a toda África. El canciller venezolano Jorge Arreaza también cuestionó a Washington. La reacción de Pompeo contra la cooperación militar entre Rusia y Venezuela no es solo irrespetuosa, es cínica. Estados Unidos posee al menos 800 bases militares conocidas en 70 países. Hoy, 75 de los 107 programas de Estados Unidos para cooperación en seguridad operan en América Latina. Arreaza acusó al presidente Donald Trump de haber amenazado con una intervención militar a Venezuela y le exigió a la Casa Blanca levantar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por supuesto, hoy aquí tenemos que profundizar en esta noticia que se conoce desde ayer, ya que como región y por supuesto como Colombia, vecino de Venezuela, pues tiene muchas implicaciones lo que allí suceda. Saludamos a nuestro invitado Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Néstor, buenas noches y bienvenido. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Bueno, mostrada de dientes, sin duda, eso es lo que están haciendo. Esta mostrada de dientes de Rusia a través de Venezuela, ¿es un mensaje para Estados Unidos o aquí hay algo más? Es un mensaje para Estados Unidos y es una respuesta a un tema que analizamos en esta misma mesa, que fue que todos los ejercicios militares de la OTAN en el Báltico, lo que vimos fue que Rusia se sintió agredido por estos ejercicios militares y la lógica de si ustedes empiezan a hacer ejercicios muy cerca a mi frontera, yo voy a empezar a hacer ejercicios también con una característica especial, con tripulaciones y equipos que tengan la capacidad de armamento nuclear, cosa que no pasó en el Báltico. Entonces el mensaje es muy fuerte de parte de Rusia hacia Estados Unidos. Cada vez que ustedes aprieten en esta zona del mundo, yo empiezo a hacer ejercicios con mis aliados en América Latina. Mire, me parece interesante conocer y entender un poquito más en un lenguaje coloquial cuáles fueron esos equipos que llegaron, porque hay uno que se le conoce como el Cisne Blanco, que es el que tiene capacidad para atacar con armas nucleares. Cuéntenos de qué se trata. Esto en términos de equipos militares, ¿qué tan importante es lo que llegó a Venezuela? Bueno, dos cosas que son importantes. En todo el periodo de la Guerra Fría, los rusos nunca pudieron meter armamento o capacidad nuclear en el patio trasero de Estados Unidos. Eso nunca había pasado y hoy tenemos dos aviones con esa capacidad al lado aquí en Venezuela. Entonces es un antecedente muy importante. Ahora, ¿estos aviones qué son? Estos aviones, el armamento tiene tres categorías: armamento táctico, operativo y estratégico. Y eso se mide a partir de la capacidad de destrucción que tenga ese armamento. Estos aviones son del más alto nivel, la élite del armamento ruso en este momento está en Venezuela, porque son aviones que tienen la capacidad de lanzar armas nucleares. O sea, esto es lo más importante que tiene Rusia y es una versión nueva. ¿Dónde hicieron estos aviones? Estos nacen en el 70, a partir del 2015 hacen como una nueva generación, los hacen en la ciudad de Kazán, donde se fue una de las sedes del Mundial, ahí queda la fábrica principal de estos aviones y en este momento estos son los aviones de última generación que tienen los rusos. O sea, es un mensaje directo a los Estados Unidos tener estos aviones acá en América Latina. La élite del armamento ruso, nos dice usted, o sea que esto es un tema para tomárselo mucho más en serio de lo que estábamos pensando. Claramente esto sucede también, Néstor, después de 5 días de que llega Nicolás Maduro de su gira por Rusia, de estar hablando con el presidente Putin. Esta ayuda no es gratis, esta cooperación no es gratis. ¿Sigue hipotecando Nicolás Maduro el país? Bueno, hay dos variables. Esta ayuda viene desde el año 2005, cuando Chávez comienza un programa de compra de armamento ruso.
Pero lo que vamos a tener es que en medio de la crisis, cuando empezamos a escuchar unas voces muy fuertes desde Estados Unidos de una posible ocupación o intervención militar a Venezuela, esta va a ser la respuesta de los rusos, de reafirmar su alianza con Venezuela y sus países satélites, que son los países del ALBA. Hay un concepto que se llama el bloque contrahegemónico y son todos esos países que están en contra de Estados Unidos. Son 5 en el mundo, que son Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela. De esos 5 núcleos, cada uno de esos países tiene unos países satélites. Entonces Venezuela está aliado en estos ejercicios de ahora con países como Nicaragua, Cuba y otras pequeñas islas del Caribe. Entonces lo que vamos a ver es un escenario de teatros de operaciones en el Caribe. Bueno, Colombia ya ha reaccionado pues a la llegada de estos aviones y ha dicho que esto no representa una amenaza para la seguridad nacional y que va a Colombia a seguir respondiendo por la vía diplomática como lo ha hecho hasta ahora. Eso en primera instancia está bien, pero en caso tal de que se escalara esta situación, comparativamente con Venezuela, ¿cómo estamos los colombianos en capacidad de defensa? Bueno, 2 variables ahí importantes. A nosotros directamente no nos afecta el tema del avión con capacidad nuclear. Eso es un mensaje entre 2 grandes, que es Rusia le está diciendo y le manda mensaje a Estados Unidos. Ahora, ¿qué sí nos afecta? ¿Quién nos debe importar? Detrás de todo el tema del avión vienen 2 aviones cargados de ¿qué? De oficiales y técnicos que van a ir a repotenciar y actualizar los equipos de armamento venezolano. Pensemos que esos son como los computadores, que hay que hacerles unas actualizaciones permanentes. Entonces ya llegaron los técnicos a actualizar ¿qué? Los Sukhoi y todas las baterías antiaéreas que tiene hoy Venezuela. Eso sí, ese tipo de armamento sí nos afecta a nosotros porque ese es con el que nos amenaza Nicolás Maduro de forma permanente. Entonces los técnicos ya están en Venezuela y es parte de la línea de cooperación militar y de industria militar que tiene Venezuela y Rusia. O sea, esa parte sí nos empieza a afectar a nosotros. ¿Y por qué Colombia no ha hecho más por invertir y mejorar y modernizar ese poderío naval y ese poderío aéreo? Bueno, y me faltaba contestarte la segunda parte de la pregunta. ¿Qué tenemos nosotros en armamento? Claro, ¿qué tenemos? En armamento de tipo aéreo no tenemos casi nada. Tenemos unos aviones muy viejos de la época del 60 y del 70, unos Mirage, unos Kafir, israelíes y franceses, pero no tienen la capacidad para operar en contra de un avión Sukhoi. Entonces, en términos de capacidad marítima, tenemos unas corbetas, unas fragatas igual de 60 y 70 y 2 submarinos que han sido repotenciados, que se les ha actualizado algunas cosas, pero no dan la capacidad. O sea, en términos de armamento, no tenemos nada que hacer frente a Venezuela. ¿Dónde podría estar como nuestro balance? En entrenamiento de nuestros hombres y en moral de combate de nuestros hombres. Ahí tenemos indicadores fuertes, pero en armamento nos supera Venezuela. ¿A qué se refiere usted cuando habla de moral de combate? Porque entrenamiento creo que nos queda claro a todos, pero moral de combate. Moral de combate es cuando un ejército realmente está cohesionado y tiene la capacidad, el orden, comando y control para ir a pelear una guerra. Nuestro ejército es muy cohesionado porque lleva peleando un conflicto armado interno 50 años. Mientras que el de Venezuela está partido por dentro por el tema del socialismo del siglo XXI, hay gente que está a favor, en contra, o sea, no son unas fuerzas militares cohesionadas como si son las nuestras. Bueno, a raíz de esta situación hay una pregunta, Néstor, que ha empezado a surgir en el ambiente que tiene todo el sentido del mundo, y es si podría instalarse en un futuro cercano una base militar rusa en territorio venezolano. Podría ser perfectamente probable. ¿Por qué? Porque la crisis de los misiles del 62, ¿cuál era la característica? Estados Unidos puso unos misiles nucleares en Turquía apuntando a Moscú y la respuesta y el balance de poder fue la llegada de los misiles soviéticos a Cuba, apuntando hacia Washington. Ahí fue que equilibraron la balanza. Negociaron y después cada uno sacó sus misiles. En este momento Estados Unidos tiene unas grandes fuerzas con la OTAN, hacen ejercicios militares y los rusos necesitan también empezar a generar el mismo escenario que generan en el Báltico, empezarlo a generar frente a las costas norteamericanas. Entonces, tener una base militar en Venezuela por parte de los rusos les permitiría generar ese equilibrio de poder como en la época de la Guerra Fría. Por último, hay una manera de medir que este juego de disuasión, que uno sabe que es usual en el tema de las relaciones internacionales, sobre todo entre potencias, no va a pasar de ahí. ¿Cómo podemos detectar que de verdad esto sí se puede escalar a un conflicto y pues se viene una guerra? Digamos, no hay un indicador total que nos pueda generar un sistema de alerta temprano porque son decisiones políticas que son muy cambiantes, pero lo que tenemos ahorita es sobre todo que Estados Unidos va a intentar presionar también muy duro porque le funcionó con Corea del Norte y su relación y esa relación con Rusia es la misma que está llevando en Siria. De por sí un dato interesante, gente que está hoy en Venezuela, pilotos que están en Venezuela, fueron personas que bombardearon Siria con estos mismos aviones que están allá. Entonces, el teatro de operaciones sirio, los rusos van a intentar, digamos, generar un teatro de operaciones diciendo, si ustedes tocan a mi aliado en la región, pues esto se volvería una nueva Siria. Ahí el gran fortalecido va a ser Nicolás Maduro, porque dice, ya no me van a tocar y ahora tengo un blindaje que va a ser el apoyo ruso y chino. Entonces,
es más un juego geopolítico y de poder y balanza de poder permanente. Ahora, que ya se vuelva un tema de hostilidad ya es mucho más difícil. ¿Y será que nosotros podemos esperar esa misma respuesta incondicional de Rusia y China hacia Venezuela, de Estados Unidos hacia nosotros? Bueno, porque eso es lo que han dicho y en la ONU lo dicen, pero en la práctica, ¿usted cree que sí? Nosotros tenemos un principio que en las relaciones internacionales no hay amigos ni enemigos, sino intereses. Nosotros somos el aliado tradicional de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo, y ha sido el Estado tapón del socialismo del siglo XXI. Colombia ha sido de los que se sostuvo en la derecha. Entonces, es un gran aliado, pero en un tema donde Estados Unidos vea otros intereses en otro momento, pues, suelta su amistad con Colombia. Esto es muy dinámico y no hay una regla, digamos, de lealtad permanente. Sin duda, creo que usted lo ha resumido bastante bien. Pues Néstor Rosaría, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, ha estado con nosotros hoy hablando de este tema que nos tiene tensionados a todos como región y a Estados Unidos, pues mucho más. Gracias, buenas noches. Gracias a ti y a todos nuestros televidentes. Seguimos con más información. Hablamos ahora de la revista Time, que presentó su ya tradicional personaje del año. Sin embargo, esta vez la portada no fue dedicada a una persona, sino a varios periodistas amenazados por el ejercicio de su profesión, incluido el saudí Jamal Khashoggi. Como cada año, la revista Time escogió al personaje que a su juicio fue el más influyente de 2018. Esta vez, la publicación se titula Los Guardianes y la Guerra por la Verdad y homenajea a los periodistas que han luchado por la verdad, incluso hasta la muerte. Es un grupo de periodistas que, simplemente haciendo su trabajo, están defendiendo algunos de los valores más esenciales de los que todos dependemos: los hechos, la búsqueda de la verdad y la lucha contra la desinformación. Los rostros que este año aparecen en la portada de la famosa revista estadounidense son los del periodista asesinado en la Embajada de Arabia Saudita en Estambul, Jamal Khashoggi, la filipina María Reza, perseguida por el gobierno de Rodrigo Duterte, y dos periodistas birmanos encarcelados hace cerca de un año en Myanmar, cuyas fotografías aparecen en manos de sus esposas. Al hacer un balance de todos, sentimos que estos eran los ejemplos más fuertes de personas que, en algunos casos, habían hecho el sacrificio máximo en pos de la verdad. Hace algunos días, el presidente Trump afirmó que si él no era el personaje del año de la revista Time, no tenía idea de quién podría ser. Sin embargo, la publicación este año sorprendió, pues es la primera vez que no le da el título a una persona viva, y es la segunda que reconoce a un grupo y no a un individuo. La justicia de Argentina citó a declarar al padre y al hermano del presidente Mauricio Macri por el escándalo conocido como los cuadernos de la corrupción. También dejó en libertad al ex vicepresidente Amado Boudou. Franco y Gianfranco, padre y hermano del presidente de Argentina Mauricio Macri, deberán presentarse el jueves 13 de diciembre ante el juez Claudio Bonadío. Los familiares del actual mandatario fueron citados para que aclaren si pagaron sobornos para que su grupo constructor Sogma obtuviera una concesión de 2 tramos de autopistas durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner. Desde el entorno de la familia presidencial y según la prensa local, Franco Macri, quien actualmente tiene 87 años, no podría cumplir la citación debido a que su estado de salud es delicado. El llamado de la justicia a los miembros de la familia Macri se produce luego de unas declaraciones del exdirector del organismo de control de obras viales en el país, Claudio Uberti, quien se acogió a la figura de arrepentido y actualmente colabora con la justicia. La investigación hace parte del escándalo conocido como los cuadernos de la corrupción, un proceso que comenzó a mediados de este año por supuestos sobornos millonarios que habrían pagado importantes empresas a cambio de obtener contratos de construcción de obra pública durante los gobiernos de Cristina Kirchner y su esposo Néstor, ya fallecido. Entre tanto, el Tribunal Oral Federal número 4 ordenó en las últimas horas la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou, quien desde el 7 de agosto de este año cumplía una condena de 5 años y 10 meses de prisión por haber usado su cargo como ministro de Economía en 2010 para declarar en quiebra a la imprenta de billetes Sicone para luego adquirir el 70% de la compañía. Boudou, quien fuera vicepresidente de Cristina Kirchner, deberá pagar una fianza de $1 millón de pesos argentinos, portar una tobillera electrónica con GPS y no podrá salir del país. Avianca Brasil, la cuarta aerolínea más grande de ese país, que es independiente de la holding Avianca y cuya marca comercial es Ocean Air, se declaró en bancarrota según la prensa de Sao Paulo. Por una mala información, las acciones cayeron al inicio de la jornada en Colombia y Nueva York, pero cuando se aclaró la situación se recuperó su valor. De acuerdo con información de prensa de Sao Paulo,
que se replicó por una agencia internacional, la marca comercial Ocean Air, que usa el nombre de Avianca en Brasil, se declaró en bancarrota el lunes. Acudió a una figura que se llama la protección por bancarrota e informó que tendría que cancelar entre el 10 y el 31 de diciembre un número importante de vuelos, que afectarían unos 77.000 pasajeros por la amenaza de que le quiten 14 aviones y por los elevados precios de los combustibles. Y aunque esta empresa no hace parte del holding Avianca, sí tiene el control de Germán Efromovich, razón por la cual las acciones del holding cayeron más del 17% en Colombia y un poco más en Nueva York. Debido a esta situación, en 2 ocasiones se suspendieron las negociaciones de esas acciones. Cuando una acción cae más de 10%, la bolsa suspende las transacciones a manera de protección, explicó un experto en mercados. En Colombia, la acción de Avianca abrió en 1.985 pesos. A la 1 de la tarde bajó a 1.920 y 10 minutos más tarde se cotizó en 1.600. Y luego de que la situación se aclaró, cerró en 1.905 pesos. La prensa económica informó que la semana pasada un tribunal ordenó a la aerolínea brasilera devolver 11 aviones. Eso es casi el 20% de su flota, por presunta demora en los pagos de arrendamiento. Esa demanda fue presentada por las compañías Leasing BOC Aviation y Constitución Aircraft. Esta situación se presenta 2 semanas después de que Germán Efromovich sellara una alianza y obtuvo un préstamo de $456 millones con United Continental Holding. Momento para una pausa, ya regresamos. Al volver hablamos, entre otras cosas, de las protestas, de las manifestaciones en Francia que no terminan. Ya regresamos. Muy buenas noches. Comenzó la transición al interior de las fuerzas militares y la Policía Nacional luego del anuncio de cambio de cúpula hecho en las recientes horas por el presidente Duque. Grandes capacidades operativas y técnicas son algunas de las cualidades de los recién nombrados. Los detalles de esta información en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Regresamos y nuestro tema ahora, como ya lo avanzábamos, es Francia. El anuncio hecho por el presidente Emmanuel Macron de aumentar 100 euros el salario mínimo, además de otras medidas que beneficiarán a los más necesitados, parece no haber surtido efectos en los llamados chalecos amarillos, quienes una vez más salieron a protestar a las principales calles del país. Un día más en el que Francia se despertó con los llamados chalecos amarillos protestando en las principales calles del país en contra de las medidas del gobierno. Para ellos, el anuncio hecho por el presidente Emmanuel Macron de aumentar 100 euros el salario mínimo, la anulación de un nuevo impuesto para los jubilados y una prima de fin de año, así como su mensaje de reconciliación con el pueblo, no resuelve la ira que sienten y el descontento e inconformismo para con el gobierno. Las medidas que anunció Emmanuel Macron provienen de un mundo económico del pasado y los chalecos amarillos quieren un mundo nuevo, más cercano a la humanidad. La educación es sin duda el otro sector que con más ahínco ha salido a manifestar y tras el anuncio del presidente Macron se sienten abandonados por el gobierno. Emmanuel Macron hizo anuncios sobre los chalecos amarillos, sobre las políticas fiscales y los impuestos, pero no hizo anuncios y no mencionó a los jóvenes, los estudiantes de bachilleratos, los movimientos estudiantiles, sus protestas. No mencionó nada de esto. Dijo la palabra universidad una vez. Vagamente habló de la educación diciendo que necesitamos mejorarla. Pues bien, ¿y con cuál método? Y mientras los chalecos amarillos, los estudiantes y el sector salud salieron a las calles a protestar, la bancada pro gobierno intentaba, a como de lugar, convencer a la Asamblea Nacional de aprobar las medidas anunciadas por Macron en la locución presidencial del día de ayer. Los chalecos amarillos no pusieron fin a las movilizaciones, no entendieron a nuestro pueblo. Es un llamado a una vida digna, a diferencia de una vida costosa. Pero estas medidas, señora diputada, no nos harán cambiar los objetivos para reformar el país. Los compromisos asumidos por el presidente durante las elecciones presidenciales, que no son los mismos que los de ustedes, es verdad, fueron elegidos por el pueblo francés y serán implementados por esta mayoría. Debemos continuar transformando el país. Aunque la Asamblea Nacional apruebe las medidas propuestas por Macron, todavía está la duda de si será suficiente para que los chalecos amarillos desalojen las calles de Francia y aún si lo hicieran, el gobierno deberá enfrentarse con la Comisión Europea, que ya anunció que no permitirá que Francia vuelva a incrementar el déficit público del 3% de su Producto Interno Bruto. Y el presidente de Ucrania, entre tanto, firmó el fin del Tratado de Amistad con Rusia por la fuerte tensión que en las últimas semanas se ha presentado entre estos dos países por cuenta del secuestro de 23 marineros y 3 embarcaciones ucranianas que el ejército ruso no ha liberado.
El pasado 26 de noviembre, embarcaciones rusas interceptaron 3 navíos ucranianos en el mar de Azov, cuya soberanía es compartida por los dos países. En el choque, el gobierno ucraniano manifestó que las 3 embarcaciones y 23 marineros fueron secuestrados por el ejército ruso, pero el Kremlin aseguró que este episodio se trata de una provocación por parte de Ucrania con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. El Parlamento ucraniano aprobó la ley marcial en 10 ciudades fronterizas con la península de Crimea, región disputada con Rusia, y prohibió la entrada a su país a todo hombre ruso entre los 18 y los 60 años para así prevenir infiltraciones del Ejército Rojo a territorio ucraniano. Las relaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania están en un punto crítico y hoy el presidente ucraniano Petro Poroshenko anunció la terminación del Tratado de Amistad con Rusia. La no extensión del tratado con Rusia debe considerarse no como un episodio, sino como parte de nuestra estrategia para romper con el pasado colonial y reorientar hacia Europa. El acuerdo quedará invalidado el próximo mes de abril tras 20 años y contempla el respeto a la integridad territorial de los dos países. Un hecho lamentable ocurrió en una catedral de Brasil. Un hombre asesinó a tiros a 4 personas que se encontraban rezando allí en el lugar y después se suicidó. A la Catedral Metropolitana de Campinas, en el estado de Sao Paulo, llegó un hombre armado quien abrió fuego contra las personas que estaban participando en una misa. Una cámara de seguridad captó el momento en el que varios asistentes lograron escapar mientras el agresor seguía disparando. En este otro video quedó registrada la manera en que 2 oficiales de la policía trataron de socorrer a una mujer aparentemente herida que estaba al lado del cuerpo de otra persona, ambas tendidas en el suelo. Algunos testigos ofrecieron más detalles del ataque ocurrido a mediodía de este martes. Vio a una persona levantarse y colocarse frente a su pareja y disparó a quemarropa a esa pareja. Entonces, mi reacción fue salir corriendo y varias otras personas siguieron corriendo conmigo y él continuó disparando. El sacerdote que oficiaba la misa contó que el hombre tomó una trágica decisión. Parece que después de disparar a varias personas, él también se quitó la vida. Entonces esta es mi palabra ahora, sobre todo de comodidad y solidaridad para las familias en duelo que perdieron a sus seres queridos en una situación tan violenta y trágica. El victimario fue identificado como Euler Fernando Gandolfo, con 49 años, un analista de sistemas sin antecedentes penales. Brasil registró 64.000 asesinatos el año pasado, más que cualquier otro país según Naciones Unidas. Sin embargo, hechos como el ocurrido en la Catedral de Campinas no son tan frecuentes en la nación sudamericana. Y volvemos a hablar del régimen de Nicolás Maduro, que anunció que reactivará las actividades de Goodyear en Venezuela. También pidió investigar a los propietarios de esta compañía por haber anunciado el cierre de sus operaciones debido a la crisis que atraviesa el país. Luego de que el fabricante de neumáticos estadounidense Goodyear anunciara el cierre de su planta en Valencia, capital del estado de Carabobo, por la crisis económica que atraviesa Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro emitió un comunicado con algunas determinaciones. Primero, iniciar todos los procedimientos de ley, además de las medidas y protocolos necesarios tendientes a restablecer la operatividad y productividad de la planta a través de los mecanismos contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. Responsabilizó a los propietarios de la compañía en el país caribeño por querer sabotear el supuesto plan de recuperación económica implementado por Nicolás Maduro, por lo que anunció una medida. Segundo, ordenar la medida de protección a fin de garantizar los puestos de trabajo a los 1.160 trabajadores de la empresa. Lo ocurrido con Goodyear es similar a lo que pasó a mediados de mayo con la fabricante de cereales estadounidense Kellogg's, que había anunciado el cierre de su planta de operaciones en Maracay, capital del estado de Aragua, por la crisis económica. Tercero, solicitar al Ministerio Público el inicio de una investigación penal contra los propietarios y responsables de la empresa Goodyear de Venezuela para determinar su responsabilidad ante este hecho de sabotaje y boicot que constituye una acción de desestabilización y ataque a la economía nacional. Sin embargo, el régimen también ocupó las instalaciones con el pretexto de reactivar sus actividades y proteger a los empleados. Tras varios días de búsqueda, el Ejército de Defensa de Israel logró dar con el paradero de un tercer túnel que conecta el Líbano con Israel y que habría sido construido por el grupo terrorista Hezbollah para atacar a la población civil israelí. El presidente del Líbano afirmó que este hallazgo no va a deteriorar las buenas relaciones con el Estado de Israel.
El pasado 4 de diciembre, el Ejército de Defensa de Israel inició una operación en la frontera con el Líbano para incautar armamentos y destruir túneles que fueron construidos por el grupo terrorista Hezbollah. Hemos encontrado un tercer túnel. Estamos desmantelando sistemáticamente las armas de los túneles, pero lo más increíble es el despliegue acá presente en espíritu y en sustancia. Nuestro despliegue está listo para una fuerte respuesta si Hezbollah comete un gran error y decide hacernos daño o resistirse a la operación que estamos llevando a cabo. El régimen de Irán, que ha llamado en varias ocasiones a la destrucción total del Estado de Israel y el pueblo judío, abiertamente ha ratificado su apoyo a la guerrilla del Hezbollah, la cual opera desde el sur del Líbano, frontera con Israel. Le dije al presidente Putin que continuaremos con nuestra política. No permitiremos que Irán establezca presencia militar en Siria. Continuaremos tomando acciones contra las armas de precisión en el Líbano y complementaremos la operación para frustrar la amenaza de los túneles. Pese a la operación militar que el ejército de Israel está llevando a cabo en la frontera con el Líbano, el presidente libanés Michel Aoun aseguró que el tratado de paz con Israel no está en riesgo. Tomamos este tema con seriedad, la presencia de los túneles en nuestra frontera. Israel nos ha informado por medio de Estados Unidos de que no hay intenciones agresivas y que continuarán trabajando desde su territorio. Nosotros tampoco tenemos intenciones agresivas. Por lo tanto, la paz no peligra con esta operación. El Estado de Israel anunció que seguirá trabajando hasta encontrar todos los túneles que en los últimos meses el grupo terrorista Hezbollah ha construido a lo largo de la frontera entre los dos países. Un juez canadiense otorgó este martes la libertad bajo fianza a la directora financiera de Huawei tras su arresto en ese país a pedido de Estados Unidos en un caso que ha causado tensión entre los aliados norteamericanos y China. Horas antes de la audiencia en Vancouver se conoció la noticia de que Michael Kovrig, el diplomático canadiense, fue detenido en China. El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo estar al tanto del caso y que Canadá ha estado en contacto con diplomáticos chinos. Nueva pausa, hacemos a esta hora, regresamos en minutos, sigan con nosotros. Buenas noches, mañana se conocerá el campeón de la Copa Sudamericana entre Junior y Atlético Paranaense. El equipo tiburón llegará como visitante al estadio de Curitiba en Brasil, donde buscará su primer título internacional. La ampliación de esta información en la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias. Ya estamos de regreso y continuamos a esta hora con la información. Un grupo de activistas de derechos humanos creó un museo en Venezuela en honor a las víctimas del régimen de Nicolás Maduro. El museo muestra los casos de los presos políticos, las torturas a las que fueron sometidos y las personas que murieron en la represión a las protestas antigubernamentales del año pasado. La líder opositora Lilian Tintori explicó que la exposición es el primer registro histórico de los abusos cometidos por el régimen chavista contra la población venezolana. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía y por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene al punto, programa de nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.